El frío de enero había transformado el pequeño pueblo de Thornbury Magna en una postal victoriana. Los tejados de pizarra brillaban bajo una capa de escarcha, y el lago que bordeaba la propiedad de los Ashworth se había congelado por primera vez en 15 años. Era un acontecimiento lo suficientemente extraordinario como para que la viuda Helena Ashworth decidiera celebrar una fiesta de patinaje sobre hielo, la primera en Thornbury Hall, desde la muerte de su esposo hacía 3 años. La señorita Jane Marple observaba desde la ventana del salón principal, mientras los invitados se congregaban junto al lago. Había llegado al pueblo 2 días antes, invitada por su vieja amiga Dolly Bantry, quien a su vez era prima lejana de la anfitriona. A sus 80 y tantos años, la señorita Marple ya no patinaba, pero encontraba un placer particular en observar a los demás hacerlo. «Es encantador, ¿verdad?», comentó Dolly, acercándose con 2 tazas de chocolate caliente. «Helena ha hecho un trabajo magnífico organizando todo esto, aunque, entre nosotras, creo que tiene motivos ulteriores». La señorita Marple aceptó la taza con una sonrisa amable. «¿Motivos ulteriores, querida?» «Su hijo, Geoffrey, acaba de cumplir 35 y sigue soltero. Helena está desesperada por verlo casado antes de que ella... Bueno, ya sabes. Los médicos no le dan más de 1 año». La señorita Marple dirigió su mirada hacia el lago, donde un joven alto de cabello oscuro patinaba con elegancia junto a una mujer rubia de aspecto delicado. Geoffrey Ashworth, y presumiblemente una de las candidatas seleccionadas por su madre. «La joven rubia es Margot Sinclair», explicó Dolly, siguiendo su mirada. «Hija de un banquero de Londres. Dinero nuevo, pero abundante. Y la morena que acaba de llegar, la del abrigo rojo, es Penélope Hartington. Familia antigua, propiedades en Devonshire, pero prácticamente en la ruina». «¡Qué interesante!», murmuró la señorita Marple. En el jardín, otros invitados se habían reunido alrededor de una mesa donde se servía ponche caliente. El reverendo Thomas Whitmore conversaba animadamente con el doctor Edmund Price, el médico del pueblo, mientras su esposa, una mujer nerviosa llamada Clara, observaba a los patinadores con expresión ansiosa. Cerca de ellos, un hombre corpulento de mejillas rojizas fumaba un puro con aire de satisfacción. Era Victor Crane, el administrador de la finca Ashworth desde hacía 2 décadas. Victor conocía al difunto señor Ashworth desde la universidad, susurró Dolly. Dicen que fue él quien convenció a Helena de no vender la propiedad después del funeral. Claro que él perdería su empleo si lo hiciera. La señorita Marple notó cómo Victor Crane observaba a Geoffrey con una expresión que no era del todo amistosa. Un destello de algo, resentimiento quizás, antes de que su rostro recuperara la jovialidad habitual. La llegada de Helena Ashworth al salón interrumpió sus observaciones. Era una mujer de 60 años, delgada hasta el punto de la fragilidad, pero con ojos brillantes que desmentían su enfermedad. «Señorita Marple, qué alegría que haya podido venir. Dolly me ha hablado tanto de usted. Es muy amable al invitarme, señora Ashworth. Su hogar es encantador». Helena sonrió, pero había tensión en las comisuras de sus labios. «Y, por favor, llámeme Helena. Y espero que disfrute de la fiesta, aunque temo que no todo es tan idílico como parece». Bajó la voz. «He tenido la sensación más extraña últimamente, como si alguien me observara, como si algo terrible estuviera a punto de suceder». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un grito agudo atravesó el aire invernal.
Las tres mujeres se volvieron hacia la ventana. En el lago, los patinadores se habían detenido, formando un círculo irregular alrededor de algo. Alguien gritó de nuevo, y esta vez la señorita Marple reconoció la voz de Margot Sinclair. «¡Dios mío!», exclamó Dolly. «¿Qué ha pasado?». Helena ya corría hacia la puerta, moviéndose con una agilidad sorprendente para alguien en su estado de salud. La señorita Marple y Dolly la siguieron, aunque a un paso considerablemente más lento, y para cuando llegaron al borde del lago, el doctor Price ya se había abierto paso entre la multitud. Geoffrey Ashworth sostenía a Margot, que sollozaba contra su hombro. Penélope Hartington permanecía inmóvil, el rostro tan blanco como la nieve que cubría los arbustos cercanos. «¿Qué sucede?», preguntó Helena, su voz temblando. El reverendo Whitmore se volvió hacia ella, el rostro ceniciento. «Es Víctor. Está bajo el hielo». La señorita Marple se acercó con cuidado, sus zapatos crujiendo sobre la escarcha. A través de una sección del lago donde el hielo era más fino, casi transparente, podía verse la forma oscura de un cuerpo suspendido en el agua helada. Los ojos de Victor Crane estaban abiertos, mirando hacia arriba a través de su prisión cristalina, y en su rostro había una expresión de absoluto terror. «Ah, el hielo cedió», murmuró alguien. «Debió patinar demasiado cerca del centro». Pero la señorita Marple había notado algo que los demás parecían haber pasado por alto. Victor Crane no llevaba patines. Sus zapatos de vestir, perfectamente visibles a través del hielo, eran los mismos que había usado durante la fiesta. Un hombre que no patinaba no tenía motivo alguno para aventurarse sobre un lago congelado. A menos, por supuesto, que alguien lo hubiera llevado allí. La noticia de la muerte de Victor Crane se extendió por Thornbury Magna con la velocidad de un incendio en un pajar seco. Para la hora del té, no había una sola casa en el pueblo donde no se discutiera el trágico suceso, y las teorías sobre lo ocurrido eran tan variadas como las personas que las proponían. Y el inspector Arthur Hewitt llegó de la comisaría de Match Benham poco después de las 4 de la tarde, acompañado por el sargento Peters, un hombre joven de expresión perpetuamente confundida. Hewitt era un oficial experimentado, de rostro severo y modales bruscos, que había resuelto varios casos en la región con eficiencia, si no con particular sutileza. «Un accidente desafortunado», declaró después de examinar brevemente la escena. «El hielo cedió bajo su peso. Estos lagos son traicioneros en invierno». La señorita Marple, que había permanecido discretamente en segundo plano mientras la policía trabajaba, se permitió una pequeña tos. «Disculpe, inspector, pero ¿no le parece curioso que el señor Crane no llevara patines?» Y Hewitt la miró con esa expresión condescendiente que los hombres de cierta edad reservaban para las ancianas entrometidas. Probablemente salió a comprobar el grosor del hielo. Era el administrador de la finca, después de todo. Responsabilidad suya asegurarse de que los invitados estuvieran a salvo. «Por supuesto», respondió la señorita Marple con dulzura. «Qué tonto de mi parte no haberlo pensado». Pero sus ojos azules, claros como el agua de manantial, permanecieron pensativos mientras observaba cómo los hombres trabajaban para recuperar el cuerpo del lago. En el salón de Thornbury Hall, los invitados se habían congregado en pequeños grupos, hablando en susurros agitados. Helena Ashworth había sido llevada a su habitación por el doctor Price, quien le administró un sedante suave. Geoffrey permanecía junto a la chimenea, el rostro sombrío,
rechazando los intentos de Margot Sinclair por consolarlo. «Víctor era como un tío para mí», dijo con voz ronca. «Conocía a mi padre desde antes de que yo naciera. No puedo creer que se haya ido». Penélope Hartington, sentada en un rincón apartado, observaba la escena con expresión indescifrable. La señorita Marple notó que sus manos, cruzadas sobre el regazo, temblaban ligeramente. «¡Qué horror!», comentó Dolly Bantry, acercándose a su amiga. «Pobre Víctor, aunque debo decir que nunca me cayó particularmente bien. Había algo en él, no sé cómo explicarlo. Algo falso». «¿Falso, querida?» «Oh, ya sabes. Siempre sonriendo, siempre servicial, pero sus ojos nunca sonreían con él. Me recordaba al señor Hodges. ¿Te acuerdas de él? El carnicero de St. Mary Mead, que resultó estar estafando a la mitad del pueblo». La señorita Marple asintió pensativamente. Os recordaba muy bien al señor Hodges, y la comparación era interesante. La señora Clara Price se acercó a ellas, retorciendo las manos con nerviosismo habitual. «Es terrible, simplemente terrible. Edmund dice que probablemente murió de hipotermia antes de ahogarse. El agua estaba tan fría que...» Se estremeció. «No puedo dejar de pensar en ello». «¿Su esposo examinó el cuerpo?», preguntó la señorita Marple. «Solo brevemente, antes de que llegara la policía. Dijo que había algo extraño, pero el inspector Hewitt no quiso escucharlo. Ya sabe cómo son estos policías de pueblo, creen saberlo todo». Antes de que la señorita Marple pudiera preguntar qué había encontrado extraño el doctor, el reverendo Whitmore se unió al grupo. Su rostro, normalmente rubicundo, estaba pálido, y sus manos temblaban cuando aceptó una taza de té. «Ah, he estado pensando», dijo en voz baja, «que quizás Víctor tenía algo en mente, algo que lo perturbaba profundamente». «¿Qué quiere decir, reverendo?», preguntó Dolly. «Vino a verme hace 3 días. Quería hablar, pero cuando llegó el momento, pareció cambiar de opinión. Solo dijo que había cosas del pasado que a veces volvían para atormentarnos. Pensé que hablaba en términos espirituales, pero ahora me pregunto si no se refería a algo más concreto». La señorita Marple archivó esta información cuidadosamente en su mente, junto con el detalle de los zapatos y la expresión de terror en el rostro del difunto. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, ella permaneció despierta en su habitación de invitados, tejiendo y pensando. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. J. Víctor Crane había muerto en el lago, pero no había ido allí por voluntad propia. De eso estaba segura. Un hombre de su corpulencia y edad no se aventuraría sobre hielo fino sin una razón poderosa. Y la expresión de su rostro, ese terror absoluto congelado para siempre, sugería que había visto algo, o a alguien, en sus últimos momentos. ¿Qué secretos del pasado habían vuelto para atormentarlo? ¿Y quién en este tranquilo pueblo inglés tenía motivos para silenciarlo permanentemente? La señorita Marple dejó su tejido y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el lago, una mancha oscura bajo la luz de la luna, ahora acordonado con cinta policial. En algún lugar de Thornbury Hall, alguien más probablemente estaba despierto, preguntándose si su secreto moriría con Víctor Crane o si, como tantas cosas enterradas, y eventualmente saldría a la superficie. El viento de enero susurró entre los árboles desnudos, y la señorita Marple tuvo la certeza de que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, con nubes bajas que prometían más nieve. La señorita Marple bajó al comedor a las 8 en punto, encontrándolo casi vacío.
Solo Penélope Hartington estaba allí, sentada junto a la ventana con una taza de té intacta frente a ella. «Buenos días, querida», saludó la señorita Marple, sirviéndose una tostada del aparador. «¿Ha dormido bien?» Penélope se sobresaltó como si la hubieran sorprendido en medio de un pensamiento prohibido. «Oh, señorita Marple, no la había oído entrar. No, me temo que no he dormido mucho. Los acontecimientos de ayer fueron perturbadores». La señorita Marple se sentó frente a ella y untando mermelada de naranja amarga sobre su tostada con movimientos precisos. «Comprendo perfectamente. La muerte siempre es perturbadora, especialmente cuando ocurre de manera tan inesperada». Penélope asintió, pero sus ojos evitaron los de la anciana. Había ojeras oscuras bajo sus párpados, y sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la porcelana de la taza. «¿Conocía usted bien al señor Crane?», preguntó la señorita Marple con tono casual. «No realmente. Es decir, lo había visto en algunas ocasiones cuando visitaba Thornbury Hall. Elena y mi madre eran amigas antes de que mamá falleciera». Hizo una pausa. «Víctor siempre fue muy amable conmigo». Había algo en la forma en que pronunció la palabra amable que hizo que la señorita Marple inclinara ligeramente la cabeza. Era el mismo tono que la señora Finch de Saint y Mary Mead usaba cuando describía las atenciones del cartero, atenciones que resultaron ser considerablemente menos inocentes de lo que aparentaban. Antes de que pudiera continuar la conversación, Jeffrey Ashworth entró en el comedor. Tenía aspecto de no haber dormido en absoluto, con la camisa arrugada y el cabello despeinado. «Señorita Marple, señorita Hartington», saludó brevemente antes de servirse café negro. «La policía volverá esta mañana. Quieren interrogar a todos los que estuvieron presentes ayer». «¿Han determinado la causa de la muerte?», preguntó Penélope. «Oficialmente, ahogamiento accidental. Pero mi madre insiste en que hay algo más. Ha estado hablando con el inspector toda la noche, exigiendo una investigación completa». La señorita Marple observó cómo Geoffrey evitaba mirar directamente a Penélope, y aunque la joven no apartaba los ojos de él. «Un triángulo interesante», pensó, considerando que Margot Sinclair claramente se veía a sí misma como la futura señora de Thornbury Hall. Después del desayuno, la señorita Marple decidió dar un paseo por los jardines. El frío era intenso, pero ella estaba bien abrigada con su abrigo de tweed y su bufanda de lana tejida a mano. Se dirigió hacia el lago, donde el sargento Peters montaba guardia con expresión aburrida. «Buenos días, sargento. ¿Puedo preguntar si han encontrado algo más?». Peters, claramente aliviado de tener alguien con quien hablar, se mostró más comunicativo de lo que probablemente debería. «El inspector cree que está todo resuelto, señora. Accidente puro y simple. Aunque el doctor del pueblo mencionó algo sobre marcas en las muñecas del difunto. Probablemente se las hizo tratando de romper el hielo cuando cayó». «Probablemente», concordó la señorita Marple. «¿Y encontraron algo en sus bolsillos?». «Solo las cosas habituales: cartera, llaves, un pañuelo y un papel arrugado con algo escrito». El inspector no le dio importancia. ¿Qué decía el papel? Peters frunció el ceño, intentando recordar. Algo como «el molino, medianoche». Supongo que era una cita de negocios o algo así. La señorita Marple agradeció al sargento y continuó su paseo, su mente trabajando activamente. El molino. Había visto un viejo molino de viento abandonado en el camino hacia Thornbury Hall. ¿Había acudido Víctor a una cita secreta la noche de su muerte? Mientras rodeaba el lago, notó una figura solitaria en el embarcadero cubierto de nieve.
Era el doctor Price, fumando un cigarrillo y contemplando el agua con expresión preocupada. «Doctor Price, qué sorpresa encontrarlo aquí». El médico se volvió, sobresaltado, antes de componer una sonrisa forzada. «Señorita Marple, solo estaba pensando. Este lugar tiene cierta atmósfera ahora, ¿no cree?» «Ciertamente». «Dígame, doctor, ¿es verdad que encontró marcas en las muñecas del señor Crane?» Price la miró con renovado interés, como si la viera por primera vez. «El sargento habla demasiado. Pero sí, había marcas, abrasiones circulares, como si hubiera tenido las manos atadas con algo. Una cuerda, quizás. ¿Y el inspector Hewitt? Cree que me lo imaginé. O que Crane se las hizo luchando contra el hielo». El doctor arrojó su cigarrillo al suelo y lo aplastó con el pie. Pero yo he visto suficientes heridas en mi carrera para saber la diferencia entre arañazos desesperados y marcas de ligaduras. ¿Entonces usted cree que fue asesinado?» Price la miró largamente antes de responder. «Creo que alguien llevó a Victor Crane al centro de ese lago. Lo ató para que no pudiera escapar y lo dejó caer al agua helada. Creo que murió aterrorizado, sabiendo exactamente lo que le estaba pasando». La señorita Marple sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de enero. ¿Tiene alguna idea de quién podría hacer algo así? El doctor Price miró hacia Thornbury Hall, donde las ventanas brillaban con luz cálida contra el cielo gris. Victor Crane llevaba 20 años administrando esta finca. 20 años conociendo los secretos de esta familia. Y en mi experiencia, señorita Marple, y los secretos viejos son los más peligrosos. Para el mediodía, el inspector Hewitt había cambiado de opinión. Las marcas en las muñecas de Victor Crane, inicialmente descartadas, habían sido confirmadas por el forense del condado como consistentes con ligaduras. Lo que había sido un accidente desafortunado se había convertido oficialmente en un caso de asesinato. La noticia cayó sobre Thornbury Hall como una segunda tormenta de nieve. Helena Ashworth, ya debilitada por su enfermedad y la conmoción inicial, tuvo que ser sedada nuevamente. Los invitados, que habían planeado marcharse esa mañana, fueron informados de que debían permanecer en la propiedad hasta nuevo aviso. «Es absolutamente ultrajante», protestó Margot Sinclair, paseándose por el salón con indignación. «Mi padre espera que regrese a Londres mañana. Yo tengo compromisos sociales que no puedo cancelar». «Me temo que un asesinato tiene prioridad sobre los compromisos sociales, señorita», respondió el inspector Hewitt con frialdad. «Ahora, si todos pudieran tomar asiento, tengo algunas preguntas». La señorita Marple se instaló discretamente en un rincón con su tejido, aparentemente absorta en contar puntos mientras sus oídos captaban cada palabra. «Necesito saber los movimientos de todos durante la fiesta», continuó Hewitt. «Específicamente, entre las 3 y las 4 de la tarde, que es cuando el forense estima que ocurrió la muerte». Geoffrey fue el primero en hablar. «Estuve patinando la mayor parte del tiempo. Margot puede confirmarlo». «Así es», asintió Margot rápidamente. «Geoffrey y yo patinamos juntos durante al menos una hora». «¿Y usted, señorita Hartington?» Y Penélope se ruborizó ligeramente. «Estuve dentro de la casa un rato. Me dolía la cabeza y subí a mi habitación a tomar una aspirina». «¿Alguien puede confirmar eso?» «No. Estuve sola». Hewitt anotó algo en su libreta con expresión significativa. La señorita Marple notó cómo Geoffrey miraba a Penélope con preocupación apenas disimulada. «¿Y el reverendo Whitmore?» El clérigo se aclaró la garganta nerviosamente. «Estuve conversando con el doctor Price junto a la mesa del ponche.
Luego fui a dar un paseo por los jardines. Necesitaba un momento de soledad para reflexionar. ¿Solo? ¿Completamente solo? El interrogatorio continuó, revelando que prácticamente todos los presentes habían tenido momentos sin testigos durante el período crítico. Sin embargo, cuando llegó el turno del jardinero de la finca, un hombre hosco llamado Samuel Briggs, y la atmósfera cambió perceptiblemente. Briggs era un hombre de unos 50 años, con manos enormes y rostro curtido por décadas de trabajo al aire libre. Había servido en Thornbury Hall durante 30 años, primero bajo el padre de Helena y luego bajo su difunto esposo. «¿Dónde estaba usted entre las 3 y las 4?» preguntó Hewitt. «En el cobertizo de herramientas», respondió Briggs con voz áspera, afilando las cuchillas del cortacésped. «¿En enero? El trabajo no espera, inspector. Hay que prepararse para la primavera. ¿Alguien lo vio allí?» «No». Hewitt se inclinó hacia adelante. «Tengo entendido que usted y el señor Crane tuvieron una discusión acalorada hace 2 semanas. ¿Podría explicar de qué se trataba?» Un murmullo recorrió la habitación. Briggs apretó los puños, su rostro enrojeciendo de ira. «Crane quería despedirme. Yo decía que era demasiado viejo, que costaba demasiado mantenerme. Quería traer a alguien más joven, más barato. Después de 30 años de servicio leal. Eso debe haberlo enfurecido. Claro que me enfureció. Pero no lo maté, si eso es lo que está insinuando. ¿Tiene alguna prueba de ello?» Briggs guardó silencio, su mandíbula tensa. La señorita Marple observó la escena con creciente inquietud. El jardinero tenía motivo, oportunidad y ciertamente la fuerza física necesaria para arrastrar a un hombre al lago. Era el sospechoso perfecto, casi demasiado perfecto. Después del interrogatorio, mientras los demás se dispersaban en pequeños grupos nerviosos, la señorita Marple se acercó al inspector. «¿Puedo hacerle una pregunta, inspector Hewitt?» El policía suspiró con apenas disimulada impaciencia. «Sí, señora. ¿Han investigado el molino abandonado? Tengo entendido que el señor Crane tenía una nota mencionando ese lugar». Hewitt frunció el ceño. «¿Cómo sabe usted eso?» «Oh, uno escucha cosas», respondió ella vagamente. «Me preguntaba si quizás el señor Crane fue atraído allí antes de ser llevado al lago. Con todo respeto, señora, tenemos un sospechoso con motivo claro y sin coartada. No necesitamos complicar las cosas con teorías elaboradas sobre molinos abandonados». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Por supuesto, inspector. Estoy segura de que tiene razón». Pero mientras Hewitt se alejaba, ella no pudo evitar pensar en el señor Enderby de St. Mary Mead, un hombre que había sido acusado injustamente de robar de la colecta de la iglesia simplemente porque tenía deudas y había sido visto cerca del lugar. El verdadero ladrón, o el respetable señor Thompson, había contado con que todos miraran hacia el sospechoso obvio. Los asesinos inteligentes, reflexionó la señorita Marple, siempre proporcionaban un chivo expiatorio conveniente. Y quien hubiera matado a Victor Crane era, sin duda, muy inteligente. Esa tarde, mientras la mayoría de los ocupantes de Thornbury Hall descansaban o rumiaban sus preocupaciones en privado, la señorita Marple decidió emprender una pequeña expedición. Con el pretexto de necesitar aire fresco para su artritis, se abrigó bien y salió por la puerta trasera de la cocina. El molino abandonado se encontraba a unos 15 minutos de caminata, siguiendo un sendero que bordeaba el bosque de abedules. La nieve crujía bajo sus pies, y el silencio del campo invernal era casi absoluto.
interrumpido solo por el ocasional graznido de un cuervo. El molino había sido una estructura imponente en sus días de gloria, pero ahora sus aspas colgaban rotas y torcidas, y las paredes de piedra mostraban grietas profundas. La puerta principal estaba entreabierta, meciéndose suavemente con el viento. La señorita Marple se detuvo en el umbral, examinando el suelo cubierto de nieve frente a la entrada. Había huellas, varias de ellas, aunque la nevada reciente las había difuminado considerablemente. Sin embargo, pudo distinguir al menos dos conjuntos diferentes. Unas pisadas grandes y pesadas, probablemente de un hombre corpulento, y otras más pequeñas y elegantes. Con cuidado, empujó la puerta y entró. El interior olía a humedad y abandono, con telarañas colgando de las vigas como cortinas fantasmales. El suelo de tierra estaba cubierto de escombros, y hojas secas y lo que parecían ser excrementos de ratón. Pero había algo más. En una esquina, parcialmente oculta bajo una lona vieja, la señorita Marple encontró una cuerda. Era gruesa, del tipo que se usaba para amarrar botes, y tenía manchas oscuras que bien podrían ser sangre seca. Junto a ella, medio enterrado en la tierra, había un botón dorado con un diseño de ancla. La señorita Marple no tocó nada. En cambio, memorizó la posición exacta de cada objeto y salió del molino con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. El botón era distintivo, el tipo de botón que adornaría un blazer náutico de buena calidad. Había visto uno similar recientemente, estaba segura, pero no podía recordar exactamente dónde. De regreso a Thornbury Hall, se encontró con el reverendo Whitmore, que paseaba por el jardín con expresión turbada. «Ah, señorita Marple, qué coincidencia. Precisamente estaba pensando en usted». «¿En mí, reverendo?» «He oído que tiene cierta reputación en su pueblo, que ha ayudado a resolver algunos asuntos delicados». La señorita Marple sonrió modestamente. «Oh, solo soy una anciana curiosa que presta atención a las pequeñas cosas». «Las pequeñas cosas», repitió Whitmore. «Sí, supongo que son las pequeñas cosas las que revelan las grandes verdades». Hizo una pausa, mirando hacia el lago distante. «Hay algo que no le conté al inspector, algo que quizás debería haber mencionado». «¿Sí?» La noche antes de la fiesta, vi a Victor Crane discutiendo con alguien en el jardín. Era tarde, pasada la medianoche. No pude ver con quién hablaba, pero escuché fragmentos de la conversación. ¿Qué escuchó? El reverendo bajó la voz. Víctor decía algo sobre documentos y sobre pruebas que había guardado durante años. Y la otra persona, no pude distinguir si era hombre o mujer, le respondió que algunos secretos debían permanecer enterrados. Víctor se rió entonces, una risa desagradable, y dijo que enterrar secretos costaba dinero. «Chantaje», murmuró la señorita Marple. «Eso me temo». Y luego Víctor dijo algo más, algo que me ha perseguido desde entonces. Dijo: «El viejo Ashworth pensó que podía llevarse la verdad a la tumba, pero yo sé lo que realmente pasó esa noche». La señorita Marple sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿El viejo Ashworth? ¿El difunto esposo de Helena? Así es. Richard Ashworth murió hace 3 años de un aparente ataque cardíaco. Pero si Víctor sabía algo sobre esa muerte, las implicaciones quedaron suspendidas en el aire helado. ¿Por qué no le contó esto al inspector? Entonces, preguntó la señorita Marple. Whitmore se frotó las manos nerviosamente. «Porque tengo mis propias razones para desconfiar de la policía, y porque no estoy seguro de a quién proteger. Esta familia ha sido generosa con la Iglesia durante generaciones.
No quiero destruir reputaciones basándome en fragmentos de conversación escuchados en la oscuridad. Comprendo su dilema, reverendo. Pero un hombre ha sido asesinado. Y si Victor Crane estaba chantajeando a alguien, esa persona tenía un motivo poderoso para silenciarlo. Whitmore asintió miserablemente. Lo sé, por eso se lo cuento a usted. Quizás pueda encontrar la verdad sin destruir a personas inocentes en el proceso. Después de que el reverendo se marchara, la señorita Marple permaneció en el jardín, pensando. Victor Crane había sido un chantajista y guardando secretos sobre la muerte de Richard Ashworth. ¿Qué había ocurrido realmente hace 3 años? ¿Y quién en Thornbury Hall tenía tanto que perder como para cometer asesinato? Sus ojos se posaron en la ventana del primer piso, donde una figura observaba el jardín. Era Helena Ashworth, pálida como un fantasma, mirando hacia el lago donde su administrador de confianza había encontrado la muerte. La señorita Marple recordó entonces dónde había visto el botón dorado con el ancla. Jeffrey Ashworth lo llevaba en su blazer azul marino el día de la fiesta. El hijo de Helena. El heredero de Thornbury Hall. El hombre que más tenía que ganar si los secretos de su padre permanecían enterrados para siempre. La cena de esa noche fue un asunto tenso y silencioso. Helena Ashworth había insistido en bajar, a pesar de las protestas del Dr. Price, y presidía la mesa con una dignidad frágil que parecía costarle un esfuerzo enorme. Geoffrey se sentaba a su derecha, evitando la mirada de todos, mientras Margot Sinclair parloteaba nerviosamente sobre trivialidades londinenses que nadie escuchaba. La señorita Marple observaba desde su lugar junto a Dolly, catalogando mentalmente cada gesto, cada mirada furtiva, cada silencio prolongado. Penélope Hartington apenas tocó su comida, empujando los guisantes de un lado a otro del plato con el tenedor. En un momento dado, sus ojos se encontraron con los de Geoffrey, y la señorita Marple captó algo en ese intercambio, una comunicación silenciosa cargada de significado que ninguno de los dos parecía querer que otros notaran. «Debo hacer un anuncio», dijo Helena de repente, su voz sorprendentemente firme. «He decidido contratar a un investigador privado de Londres. El inspector Hewitt parece convencido de que Samuel Briggs es el culpable, pero conozco a Samuel desde hace 30 años. Ese hombre no es un asesino». «Madre, no creo que sea necesario», intervino Geoffrey. «La policía está haciendo su trabajo. Su trabajo consiste en arrestar al sospechoso más conveniente, no en encontrar la verdad. Víctor fue asesinado en mi propiedad, en mi fiesta. Le debo al menos el esfuerzo de descubrir quién lo hizo y por qué». Margot dejó escapar una risita nerviosa. «Todo esto es muy dramático, casi como una novela de detectives. La muerte de un hombre no es entretenimiento, señorita Sinclair», respondió Helena con frialdad glacial. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Marta, la cocinera, con el postre. Y mientras servía el pudín de manzana, la señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente y que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Después de la cena, la señorita Marple encontró una oportunidad para hablar con Marta en la cocina. La cocinera era una mujer robusta de unos 60 años, con mejillas sonrosadas y un delantal perpetuamente manchado de harina. «Disculpe que la moleste, Marta. Solo quería agradecerle por la cena. El pudín estaba delicioso». Marta se secó las manos en el delantal, evitando mirarla directamente. «Es muy amable, señora. Solo hago mi trabajo». «¿Conocía bien al señor Crane?». La pregunta provocó una reacción inmediata.
Marta se llevó una mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Víctor éramos amigos, buenos amigos durante muchos años. Lo lamento mucho. Él no era un mal hombre, señora. La gente habla, dice cosas, pero Víctor tenía un buen corazón debajo de todo. Solo que la vida lo había endurecido. La señorita Marple asintió comprensivamente. ¿Tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera desearle mal? Marta dudó, retorciendo una esquina de su delantal. Hay cosas que no debería contar, secretos que no me pertenecen. Entiendo, pero un hombre está muerto, Martha, y otro puede ser acusado injustamente de su asesinato. La cocinera miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. Víctor guardaba documentos, susurró. Papeles importantes en una caja fuerte en su cabaña. Decía que eran su seguro de vida, que mientras los tuviera, nadie se atrevería a tocarlo. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé con certeza. Pero una vez, cuando había bebido demasiado, y mencionó algo sobre el testamento del viejo señor Ashworth. Dijo que el testamento original era diferente al que se leyó después de su muerte. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Diferente en qué sentido? No lo dijo, pero se rió y comentó que Geoffrey no sería tan arrogante si supiera la verdad sobre su herencia. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de pasos en el pasillo las interrumpió. Geoffrey Ashworth apareció en la puerta de la cocina, su rostro ensombrecido por algo que podría ser ira o miedo. «Martha, mi madre necesita su té de hierbas. ¿Y usted, señorita Marple, no debería estar descansando? Es tarde para una mujer de su edad». «Tiene toda la razón, señor Ashworth», respondió ella dulcemente. «Los viejos huesos necesitan descanso». «Buenas noches, Martha, y gracias por la conversación». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, la señorita Marple reflexionaba sobre lo que había aprendido. Un testamento alterado. Documentos comprometedores. Un administrador que sabía demasiado y que había usado ese conocimiento para su beneficio durante años. Pero algo no encajaba. Si Víctor había chantajeado a la familia Ashworth durante tanto tiempo, ¿por qué matarlo ahora? ¿Qué había cambiado? La respuesta, pensó, podría estar en la enfermedad de Helena. Con la matriarca muriendo, quizás alguien había decidido que era momento de limpiar el pasado, antes de que ella pudiera hacer revelaciones en su lecho de muerte. O quizás Víctor había cometido el error de pedir demasiado. Los chantajistas, en su experiencia, a menudo subestimaban la desesperación de sus víctimas. Esa noche, la señorita Marple soñó con lagos congelados y secretos enterrados bajo el hielo, esperando pacientemente el deshielo de la primavera para salir a la superficie. La mañana del tercer día trajo consigo una revelación que sacudió los cimientos de Thornbury Hall. El sargento Peters llegó temprano con noticias que hicieron palidecer al inspector Hewitt. Samuel Briggs había sido encontrado inconsciente en su cabaña, con una herida profunda en la cabeza y un frasco vacío de pastillas para dormir junto a su cama. «Intento de suicidio», declaró Hewitt con satisfacción mal disimulada. La culpa lo consumió. Es prácticamente una confesión. El doctor Price, llamado urgentemente para atender al jardinero, tenía una opinión diferente. «Este hombre no intentó suicidarse», dijo con firmeza mientras examinaba a Briggs en la pequeña enfermería improvisada. La herida en su cabeza fue infligida desde atrás, con un objeto contundente. Alguien lo golpeó y luego le administró las pastillas para que pareciera un suicidio.
¿Está seguro, doctor? Completamente. El ángulo de la herida es imposible de autoinfligir. Además, hay marcas defensivas en sus antebrazos, como si hubiera intentado protegerse de un atacante. La señorita Marple, que había seguido la conmoción desde las escaleras, intercambió una mirada significativa con Dolly. El verdadero asesino estaba eliminando cabos sueltos, y Samuel Briggs había estado demasiado cerca de la verdad, o sabía algo que lo convertía en una amenaza. «Esto cambia todo», murmuró Hewitt, visiblemente contrariado. «Si Briggs es otra víctima, entonces el asesino sigue libre en esta casa», completó la señorita Marple. El inspector la miró con renovado respeto, o al menos con menos condescendencia que antes. ¿Tiene alguna teoría, señora? Solo observaciones, inspector. Pero me pregunto si no deberían examinar la cabaña de Victor Crane. Según tengo entendido, guardaba documentos importantes allí. Hewitt frunció el ceño. ¿Cómo sabe usted eso? Oh, las cocinas son lugares maravillosos para escuchar conversaciones, respondió ella vagamente. Una hora después, el inspector regresó de la cabaña de Crane con expresión perpleja. La caja fuerte había sido forzada y vaciada completamente. Quien hubiera atacado a Briggs también había aprovechado la confusión para destruir evidencia. La tensión en Thornbury Hall se volvió casi insoportable. Los invitados se miraban con sospecha mal disimulada, y nadie quería quedarse a solas con nadie. Margot Sinclair había desarrollado un tic nervioso en el ojo izquierdo, y Penélope Hartington apenas salía de su habitación. Esa tarde, la señorita Marple decidió visitar a la señora Clara Price, quien había permanecido curiosamente ausente durante los últimos acontecimientos. La encontró en el invernadero, regando unas orquídeas con manos temblorosas. «Señora Price, ¿se encuentra bien? Parece usted perturbada». Clara se sobresaltó, derramando agua sobre su falda. «Señorita Marple, me ha asustado. Estoy bien, solo nerviosa, con todo lo que está pasando». Es comprensible. 2 ataques en 3 días. Uno empieza a preguntarse quién será el siguiente. Clara palideció visiblemente. «No diga esas cosas, por favor». La señorita Marple se sentó en un banco cercano, fingiendo admirar las flores. «¿Conocía usted bien al señor Crane, señora Price?» «No especialmente». «Mi esposo lo trataba profesionalmente, por supuesto. Víctor tenía problemas de corazón, irónicamente. Edmund le recetaba medicamentos. ¿Y usted, nunca habló con él en privado?» Algo brilló en los ojos de Clara, algo parecido al pánico. ¿Por qué me pregunta eso? Simple curiosidad. Es solo que la vi hablando con él durante la fiesta, antes de que descubrieran el cuerpo. Parecía una conversación bastante intensa. Clara dejó caer la regadera, que golpeó el suelo de piedra con un estruendo. ¿Usted nos vio?» «Tengo muy buena vista para mi edad», respondió la señorita Marple, amablemente. «¿De qué hablaban, si puedo preguntar?» La esposa del médico se dejó caer en una silla, toda pretensión de calma abandonada. «No puede decírselo a nadie. Por favor, mi esposo no lo sabe, nadie lo sabe». «¿Saber qué, querida?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. «¿Y si Víctor me estaba chantajeando? Hace 5 años cometí un error terrible, una indiscreción con un hombre que pasaba por el pueblo. Víctor me vio salir de la posada donde nos encontrábamos. Ha estado extrayéndome dinero desde entonces, pequeñas cantidades que podía ocultar de Edmund, pero suficientes para arruinarme. Entiendo. ¿Y el día de la fiesta?» Me dijo que quería más, mucho más. Dijo que estaba cansado de las migajas y que era hora de obtener una suma considerable. Le supliqué, le dije que no tenía esa cantidad.
Se rió de mí y dijo que encontrara la manera. ¿Qué hizo usted entonces? Clara levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero firmes. Nada, señorita Marple. Regresé a la fiesta y me serví una copa de ponche. Y luego Víctor apareció muerto. Juro que no lo maté, pero tampoco puedo decir que lamente su muerte. Y la señorita Marple asintió lentamente. Otra víctima del chantaje de Crane. Otro motivo para el asesinato. La lista de sospechosos crecía en lugar de reducirse. Pero había algo en la confesión de Clara que no encajaba. Si ella había estado en la fiesta cuando Víctor murió, ¿quién lo había llevado al lago? A menos, por supuesto, que Clara Price estuviera mintiendo. Esa noche, mientras la casa dormía inquieta, la señorita Marple permaneció despierta en su habitación, tejiendo y pensando. Las agujas se movían rítmicamente, pero su mente trabajaba aún más rápido, entrelazando hilos de evidencia como si fueran lana de colores diferentes. Víctor Crane había sido un chantajista que extorsionaba a múltiples víctimas. Clara Price era una de ellas, pero claramente no la única. El reverendo había escuchado menciones de documentos sobre la muerte de Richard Ashworth. Martha había hablado de un testamento alterado. Y el botón dorado encontrado en el molino pertenecía al blazer de Geoffrey. Pero algo no encajaba. Geoffrey Ashworth era el heredero de Thornbury Hall, el hijo adorado de Helena. ¿Por qué arriesgaría todo por matar a un hombre que probablemente podría haber sobornado para mantener el silencio? A menos que el secreto fuera tan devastador que ningún soborno pudiera garantizar su ocultamiento permanente. A la mañana siguiente, la señorita Marple bajó temprano al desayuno con un plan formado en su mente. Encontró a Geoffrey solo en el comedor, bebiendo café con expresión demacrada. «Buenos días, señor Ashworth. ¿Puedo sentarme con usted?» Geoffrey hizo un gesto vago hacia la silla frente a él. «Como guste. ¿Y señorita Marple?» Ella se sirvió té y una tostada antes de hablar. «He estado admirando su colección de blazers. Ese azul marino con botones dorados es particularmente elegante. Un diseño de ancla, si no me equivoco». Geoffrey se tensó imperceptiblemente. «Es un regalo de mi madre. ¿Por qué lo menciona?» «Oh, simple curiosidad. Es curioso cómo los pequeños detalles permanecen en la memoria. Por ejemplo, noté que ayer llevaba ese mismo blazer, pero le faltaba un botón de la manga izquierda». El silencio que siguió fue denso como la niebla de enero. «Los botones se pierden constantemente», dijo Geoffrey finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «Es algo que sucede. Por supuesto, aunque es extraño, porque encontré un botón idéntico en el viejo molino abandonado, junto a una cuerda manchada de sangre». Geoffrey dejó caer su taza y derramando café sobre el mantel blanco. Sus ojos, cuando encontraron los de la señorita Marple, estaban llenos de algo que podría ser terror o furia. «¿Qué está insinuando?» «No insinúo nada, señor Ashworth. Solo observo conexiones. Usted estuvo en el molino la noche que murió Víctor Crane. La nota en su bolsillo mencionaba ese lugar. Fue usted quien lo citó allí. Esto es ridículo. Voy a llamar a mi abogado». «Por supuesto, es su derecho. Pero antes de hacerlo, permítame contarle una pequeña historia sobre St. Mary Mead, mi pueblo». Geoffrey se detuvo a medio levantarse, atrapado por algo en el tono de la anciana. «Había un joven allí», continuó ella, «hijo de una familia respetable, que descubrió que su padre había cometido un fraude años antes. El administrador de la finca lo sabía, y había estado chantajeando a la familia durante décadas. Y cuando el padre murió, el joven pensó que los secretos morirían con él.
Pero el chantajista tenía documentos, pruebas que podrían destruir el nombre familiar y la herencia del joven. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Quizás nada, quizás todo. El joven de mi historia no mató al chantajista, aunque tuvo la oportunidad. En cambio, fue lo suficientemente inteligente para buscar ayuda. Encontró los documentos y los destruyó antes de que pudieran causar daño. Jeffrey se sentó lentamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. ¿Por qué me cuenta esto? Porque creo que usted no es un asesino, señor Ashworth. Creo que fue al molino esa noche, sí. Creo que confrontó a Víctor sobre lo que sabía, pero no creo que lo matara. Entonces, ¿quién lo hizo? La señorita Marple lo miró directamente a los ojos. Ah, eso es lo que espero que usted me ayude a descubrir. ¿Qué pasó realmente en el molino? Geoffrey permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Víctor me envió la nota. Quería dinero, más del que había estado extrayendo de mi madre durante años. Dijo que tenía pruebas de que mi padre no murió de un ataque cardíaco. Dijo que fue envenenado. La señorita Marple no mostró sorpresa. Continúe. Fui al molino para negociar. Víctor estaba allí, esperándome. Discutimos. Él quería 100.000 libras para desaparecer definitivamente. Le dije que no tenía esa cantidad. Las cosas se pusieron violentas, lo admito. Lo empujé y perdió un momento el equilibrio. Pero cuando me fui, estaba vivo. Lo juro por la memoria de mi padre. ¿A qué hora se marchó usted? Alrededor de las 2:30, y la fiesta comenzaba a las 3. Regresé a la casa por el camino del bosque para que nadie me viera. ¿Y no vio a nadie más cerca del molino? Geoffrey frunció el ceño, como si intentara recordar. Había alguien, una figura en el sendero, caminando hacia el molino cuando yo me alejaba. No pude ver quién era. Llevaba un abrigo oscuro con capucha. Asumí que era uno de los sirvientes. La señorita Marple asintió lentamente. Gracias por su honestidad, señor Ashworth. Creo que ahora sé quién mató a Victor Crane. La señorita Marple pasó el resto de la mañana en aparente tranquilidad, tejiendo en el salón, mientras los demás habitantes de Thornbury Hall continuaban con sus rutinas nerviosas. Pero detrás de sus ojos apacibles, su mente trabajaba incansablemente, ordenando cada pieza de información que había recopilado. Y la figura encapuchada que Geoffrey había visto caminando hacia el molino era la clave. Alguien más había seguido a Victor Crane esa tarde. Alguien que sabía de la cita y que tenía sus propias razones para silenciarlo permanentemente. Después del almuerzo, la señorita Marple solicitó una conversación privada con Helena Ashworth. La encontró en su estudio, rodeada de fotografías familiares y recuerdos de tiempos más felices. A pesar de su fragilidad física, los ojos de Helena conservaban una agudeza notable. Señorita Marple, Dolly me ha contado que usted tiene cierta experiencia en estos asuntos. ¿Ha descubierto algo sobre la muerte de Víctor? He descubierto muchas cosas, señora Ashworth, pero antes de compartirlas, necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Está dispuesta a responderlas con honestidad? Helena asintió lentamente. A mi edad y en mi condición, las mentiras parecen un lujo innecesario. Pregunte lo que desee. ¿Sabía usted que Victor Crane la estaba chantajeando? Un largo silencio siguió a la pregunta. Helena cerró los ojos momentáneamente, como si buscara fuerzas en algún lugar profundo de su interior. Lo sabía. Durante los últimos 15 años, Víctor ha recibido pagos regulares que excedían considerablemente su salario como administrador. ¿Y el motivo del chantaje? Mi esposo, Richard.
Elena abrió los ojos, y en ellos había una tristeza antigua. Richard no era el hombre que todos creían. Tenía un temperamento violento que ocultaba magistralmente en público. Durante nuestro matrimonio, sufrí años de crueldad que nadie sospechaba. Lo lamento profundamente. La noche que murió, tuvimos una discusión terrible. Geoffrey estaba en Londres, y gracias a Dios. Richard me golpeó, como tantas veces antes, pero esa noche algo cambió en mí. Cuando se desplomó sujetándose el pecho, no llamé al médico inmediatamente. Me quedé sentada, observándolo morir. Tardé casi 1 hora en pedir ayuda. La señorita Marple permaneció en silencio, sin juzgar. Víctor estaba en la casa esa noche, continuó Elena. Había venido a entregar unos documentos y escuchó la discusión. Vio todo a través de la ventana del estudio. Cuando Richard murió oficialmente de un ataque cardíaco, Víctor vino a verme con su propuesta. Silencio a cambio de dinero. Y usted aceptó. ¿Qué alternativa tenía? Si la verdad salía a la luz, Geoffrey lo perdería todo. No solo la herencia, sino el recuerdo de su padre. Richard, a pesar de todo, adoraba a su hijo. Era solo conmigo con quien era cruel. La señorita Marple reflexionó sobre esta información. ¿Sabe usted si Víctor chantajeaba a alguien más en esta casa? Elena negó con la cabeza. No con certeza, pero Víctor era un hombre observador. En 20 años administrando esta finca, debió acumular secretos de medio condado. Una última pregunta, señora Ashworth. ¿Dónde estaba usted entre las 2 y las 4 de la tarde el día de la fiesta? En mi habitación, descansando. El doctor Price me había dado un sedante suave para los nervios. Marta puede confirmar que me llevó té a las 3 y que yo estaba dormida. La señorita Marple agradeció a Elena y se retiró, su mente procesando esta nueva información. Elena tenía motivo, ciertamente, pero también tenía coartada. Además, en su estado de salud, difícilmente podría haber arrastrado a un hombre corpulento como Víctor hasta el lago. O de camino a su habitación, se encontró con Penélope Hartington en el pasillo. La joven parecía haber estado llorando, sus ojos enrojecidos y su rostro manchado. «Señorita Hartington, ¿se encuentra bien?» Penélope se sobresaltó. «Señorita Marple, sí, estoy bien. Solo todo esto es muy difícil». «Comprendo. Estos días han sido terribles para todos. ¿Puedo preguntarle algo?» La joven asintió vacilante. «Usted mencionó que subió a su habitación durante la fiesta porque le dolía la cabeza. ¿Vio a alguien en el pasillo? ¿Escuchó algo inusual?» Penélope dudó, mordiéndose el labio inferior. «Escuché pasos. Alguien bajando por la escalera de servicio, la que usan los criados. Pero no vi quién era. ¿A qué hora aproximadamente?» «Debió ser alrededor de las 3:15. Lo recuerdo porque el reloj del pasillo estaba sonando. ¿Y no sintió curiosidad por ver quién era?» «No quería que nadie me viera». «Yo...» Se detuvo abruptamente. «No importa». La señorita Marple la observó con su mirada penetrante pero amable. «Señorita Hartington, creo que hay algo que no me está contando. Algo que la atormenta». Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas de Penélope. «No puedo. Si hablo, destruiré a alguien que amo. ¿Y si al callar permite que un inocente sea culpado de asesinato?» Penélope la miró con ojos suplicantes. «Él no lo hizo. Sé que no lo hizo. Pero si cuento lo que sé, las sospechas caerán sobre él inevitablemente. ¿Habla de Geoffrey Ashworth?» El silencio de Penélope fue respuesta suficiente. La señorita Marple guió suavemente a Penélope hacia un pequeño salón privado, lejos de oídos curiosos. La joven temblaba visiblemente
y atrapada entre el amor y la verdad. «Querida, debe contarme todo», dijo la señorita Marple con firmeza gentil. «Solo la verdad completa puede proteger a quienes amamos». Penélope se dejó caer en un sofá, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. «Jeffrey y yo nos amamos», confesó finalmente. «Nos conocimos hace 2 años, en una fiesta en Londres. Su madre no lo sabe, nadie lo sabe. Ella quiere que se case con Margot Sinclair, por su dinero. Mi familia está arruinada. No tengo nada que ofrecer, excepto un apellido antiguo». ¿Y Victor Crane sabía de su relación? Nos descubrió hace 6 meses. Vino a verme en privado y exigió dinero a cambio de su silencio. Le dije que no tenía nada, que mi familia apenas podía mantener las apariencias. Se rió y dijo que entonces tendría que encontrar otra forma de pagarle. Y la señorita Marple sintió un escalofrío de comprensión. ¿La amenazó? No directamente, pero sus insinuaciones eran claras. Dijo que una mujer joven y hermosa siempre tenía algo que ofrecer. Penélope se estremeció. «Jeffrey no sabe nada de esto. Si se enterara, haría algo terrible». «¿Dónde estaba Geoffrey realmente durante la fiesta? Usted lo sabe, ¿verdad?» Penélope asintió miserablemente. «Estuvo conmigo en mi habitación durante 1 hora. Subió por la escalera de servicio mientras todos estaban distraídos con el patinaje. Por eso no pude decir la verdad al inspector. Si confesamos que estuvimos juntos, su madre lo desheredará. Pero eso significa que Jeffrey tiene coartada para el momento del asesinato. Sí, pero nadie nos creerá. Pensarán que miento para protegerlo». La señorita Marple permaneció pensativa, y esta información cambiaba todo. Si Geoffrey había estado con Penélope, no podía haber llevado a Víctor al lago. Pero entonces, ¿quién era la figura encapuchada que él había visto caminando hacia el molino? «Penélope, necesito que piense cuidadosamente. ¿Escuchó algo más mientras estaba en su habitación? ¿Voces, pasos, cualquier cosa?» La joven frunció el ceño, concentrándose. «Hubo algo. Alrededor de las 3:30, escuchamos un ruido abajo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Jeffrey quiso bajar a investigar, pero le pedí que esperara. No queríamos que nos descubrieran. Y después, silencio, hasta que escuchamos los gritos desde el lago. La señorita Marple se levantó, su decisión tomada. «Gracias, querida. Has sido muy valiente al contarme esto. Ahora necesito que confíe en mí. Esta noche, y voy a organizar una pequeña reunión en el salón principal. Quiero que todos estén presentes, incluyendo usted y Geoffrey. ¿Qué va a hacer? Voy a atrapar a un asesino». Esa tarde, la señorita Marple buscó al inspector Hewitt y le expuso su plan. El policía, aunque escéptico, estaba lo suficientemente desesperado como para considerar cualquier alternativa. Samuel Briggs seguía inconsciente y el caso se había estancado completamente. «Es un método poco ortodoxo», admitió Hewitt, «pero si cree que funcionará». «He visto funcionar métodos similares antes, inspector. Los asesinos, por muy inteligentes que sean, tienen un talón de Aquiles, el orgullo. No pueden resistir la tentación de demostrar su superioridad cuando se sienten seguros. A las 8 de la noche, todos los habitantes y huéspedes de Thornbury Hall se reunieron en el salón principal. Helena Ashworth, pálida pero decidida, ocupaba su lugar habitual junto a la chimenea. Jeffrey se sentaba cerca de Margot, aunque sus ojos buscaban constantemente a Penélope. El doctor Price y su esposa Clara ocupaban un sofá, ella visiblemente nerviosa, él con expresión profesionalmente neutral. El reverendo Whitmore permanecía de pie junto a la ventana,
y Dolly Bantry se había instalado junto a su amiga, curiosa pero aprensiva. «Gracias a todos por venir», comenzó la señorita Marple. «Sé que estos días han sido difíciles y que todos desean que este terrible asunto se resuelva. ¿Va a decirnos quién mató a Víctor?», preguntó Margot con impaciencia. «En efecto, señorita Sinclair. Pero primero, permítanme reconstruir los eventos de ese día fatal». La señorita Marple caminó lentamente por la habitación, su voz clara y medida. Víctor Crane fue citado al molino abandonado mediante una nota. Allí se encontró con alguien que tenía cuentas pendientes con él. Hubo una confrontación, posiblemente violenta, pero Víctor sobrevivió a ese encuentro. Entonces, ¿cómo terminó en el lago?, preguntó el doctor Price. «Paciencia, doctor». Víctor abandonó el molino vivo, pero alguien más lo esperaba. Alguien que había seguido sus movimientos, que conocía sus planes y que tenía un motivo mucho más poderoso que el simple dinero para silenciarlo. La tensión en la habitación era palpable. La señorita Marple observó cada rostro, catalogando cada reacción. El asesino ató a Víctor, probablemente después de dejarlo inconsciente, y lo arrastró hasta el centro del lago, donde el hielo era más fino. Luego lo dejó caer al agua helada, sabiendo que moriría en minutos. «¿Pero quién?», exclamó Helena. «¿Quién haría algo tan monstruoso?». La señorita Marple se detuvo, sus ojos fijos en un punto específico de la habitación. ¿Alguien que estaba siendo destruido lentamente por Víctor Crane? ¿Alguien cuya reputación, cuya vida entera, dependía de mantener un secreto enterrado para siempre? El silencio en el salón era absoluto. Cada persona contenía la respiración, esperando que el dedo acusador de la señorita Marple señalara a otro, a cualquier otro menos a sí mismo. «Víctor Crane era un hombre despreciable», continuó la señorita Marple. «Durante años acumuló secretos como otros acumulan riquezas. Chantajeaba a Helena por lo que ella había presenciado la noche de la muerte de su esposo. Extorsionaba a Clara Price por una indiscreción pasajera y amenazaba a Penélope Hartington con revelar su relación secreta con Geoffrey». Las miradas se cruzaron, acusatorias y sorprendidas. «Pero ninguna de estas personas lo mató», dijo la anciana. «Cada una tenía motivo, sí, pero también tenían algo que perder si actuaban precipitadamente. El verdadero asesino era alguien cuya situación se había vuelto insostenible. Alguien para quien Víctor había dejado de ser una molestia controlable para convertirse en una amenaza existencial». La señorita Marple caminó hacia la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente. «He aprendido algo importante en mis años observando la naturaleza humana. Los crímenes más brutales rara vez son cometidos por personas brutales. Son cometidos por personas desesperadas, personas que se sienten acorraladas sin escapatoria». «Por el amor de Dios! Y señorita Marple», exclamó Margot, «¿va a decirnos quién es o seguirá con estos rodeos interminables? Paciencia, señorita Sinclair. La verdad merece ser revelada adecuadamente». La anciana se volvió hacia el grupo, sus ojos azules brillando con una claridad penetrante. El día de la fiesta, Víctor Crane recibió una nota citándolo en el molino. Él creía que iba a encontrarse con Geoffrey Ashworth para negociar un pago sustancial. Pero la nota no fue enviada por Geoffrey. Fue enviada por alguien que conocía perfectamente los movimientos de Víctor, sus métodos, sus debilidades. «¿Y quién podría saber todo eso?», preguntó el reverendo Whitmore. «Alguien muy cercano a él. Alguien que había sido su confidente durante años, que conocía cada uno de sus secretos sucios,
porque él mismo se los había contado. Alguien que finalmente decidió que la única forma de liberarse era eliminarlo permanentemente. La señorita Marple dirigió su mirada hacia un rincón específico de la habitación. «Martha, ¿podría acercarse, por favor?» La cocinera, que había permanecido de pie junto a la puerta como era costumbre durante las reuniones familiares, palideció visiblemente. «Yo, señora». «Sí, querida, creo que tiene algo que contarnos». Martha avanzó con pasos vacilantes, sus manos retorciendo el delantal nerviosamente. «No sé de qué habla. Creo que sí lo sabe. Usted y Víctor eran más que amigos, ¿verdad? Fueron amantes durante muchos años». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Martha bajó la cabeza, incapaz de negar la acusación. «Él me prometió que nos iríamos juntos», susurró. «Decía que cuando reuniera suficiente dinero, y dejaríamos este lugar y empezaríamos una nueva vida. Pero eso nunca iba a suceder, ¿verdad?» «No». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Martha. «Hace un mes descubrí que Víctor tenía otra mujer, una viuda en Match Benham. Llevaba años viéndola a mis espaldas, prometiéndole lo mismo que me prometía a mí. Y cuando lo confrontó, ¿qué sucedió? Se rió de mí. Dijo que yo era una vieja tonta, que nunca había significado nada para él, que solo me había usado para tener ojos y oídos dentro de la casa principal». La señorita Marple asintió con tristeza. Así que decidió vengarse. Escribió la nota citando a Víctor en el molino, imitando la letra de Geoffrey. Sabía que Víctor iría, esperando cobrar una suma considerable. «Pero yo no lo maté», protestó Martha. «Solo quería asustarlo, hacerle ver que yo también podía ser peligrosa. Y lo sé, Martha, usted no es la asesina». Otro murmullo de confusión recorrió el salón. «Entonces, ¿quién?», exigió Helena. La señorita Marple se volvió lentamente, sus ojos fijándose en otra figura. Martha envió la nota, pero alguien más aprovechó la oportunidad que ella creó sin saberlo. Alguien que interceptó el mensaje, que comprendió inmediatamente su potencial, y que siguió a Víctor hasta el molino esperando el momento perfecto para actuar. «¿Quién?», repitió Helena. Alguien que había estado observando todo desde las sombras. Alguien cuya profesión le daba acceso a medicamentos que podrían incapacitar a un hombre corpulento. Alguien que conocía perfectamente las propiedades del hielo en ese lago, porque había crecido en este pueblo. Los ojos de la señorita Marple se posaron finalmente en su objetivo. «Doctor Edmund Price, ¿tiene algo que decir?» El médico, que había permanecido inmóvil durante toda la revelación, se levantó lentamente. Su rostro, normalmente afable, se había transformado en una máscara fría. «Es una acusación muy grave, señorita Marple». «Lo es, pero también es la verdad. Víctor Crane no solo chantajeaba a su esposa, doctor, lo chantajeaba a usted también, porque sabía lo que realmente sucedió hace 15 años con la señora Henderson, su primera paciente en Thornbury Magna». El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Edmund Price permaneció inmóvil durante un momento que pareció extenderse eternamente. Luego, lentamente, una sonrisa amarga curvó sus labios. «La señora Henderson», murmuró. «Después de todos estos años, todavía me persigue». Clara Price ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Edmund, ¿de qué está hablando?» «De mi primer gran error, querida. El error que Víctor Crane convirtió en mi condena perpetua». La señorita Marple observaba al médico con expresión serena pero atenta. «¿Por qué no nos cuenta lo que sucedió, doctor? Creo que ha llevado esta carga demasiado tiempo». Price se dejó caer en su silla,
toda resistencia abandonada. Llegué a Thornbury Magna hace 15 años, recién graduado de la Facultad de Medicina. Estaba ansioso por demostrar mi valía, por construir una reputación. La señora Henderson fue una de mis primeras pacientes. Tenía dolores abdominales severos que diagnostiqué como apendicitis. Recomendé cirugía inmediata. «Pero no era apendicitis», dijo la señorita Marple suavemente. «No, era un embarazo ectópico, un diagnóstico que cualquier médico experimentado habría reconocido. Pero yo era joven, arrogante y demasiado orgulloso para consultar con un colega más experimentado. La operé yo mismo en su casa, convencido de que estaba salvando su vida. Y ella murió», completó la señorita Marple. «Se desangró en mi mesa de operaciones improvisada. Su esposo estaba fuera del pueblo. Victor Crane, que entonces era solo un joven ayudante del administrador anterior, vino a entregar unos documentos y presenció todo. Me ayudó a limpiar la escena, a hacer que pareciera que la señora Henderson había muerto de causas naturales mientras dormía. ¿Y a cambio?», preguntó Helena, su voz temblorosa. «A cambio, me convertí en su esclavo. Durante 15 años le pagué una parte considerable de mis ingresos. Falsifiqué certificados de defunción cuando él lo necesitaba. Miré hacia otro lado cuando sus actividades requerían discreción médica. Era su marioneta, y atado por hilos de culpa y miedo. Clara sollozaba silenciosamente, su rostro enterrado en las manos. «Pero algo cambió recientemente», continuó la señorita Marple. «¿Qué fue?» Víctor se volvió codicioso. Ya no le bastaba el dinero regular. Quería una suma enorme, suficiente para desaparecer con esa viuda de Match Benham. Me dio un ultimátum. 100.000 libras en un mes, o iría a la policía con todo lo que sabía. Una suma que usted no podía reunir. ¡Imposible! Habría tenido que vender todo, incluyendo nuestra casa. Clara habría descubierto la verdad. Mi reputación, mi matrimonio, mi vida entera habrían quedado destruidos. El inspector Hewitt, que había permanecido en las sombras junto a la puerta, dio un paso adelante. «Doctor Price, ¿está confesando el asesinato de Victor Crane?» Price miró al policía con ojos vacíos. «¿Y qué sentido tiene negarlo ahora?» «Sí, lo maté». Intercepté la nota que Marta había enviado y seguí a Víctor hasta el molino. Esperé hasta que Geoffrey se marchó. Luego entré. Víctor se sorprendió al verme, pero no sospechó nada. Después de todo, yo era su criatura obediente. «¿Cómo lo hizo?», preguntó Hewitt sacando su libreta. Le ofrecí un trago de mi petaca. Había añadido un sedante potente, suficiente para aturdir a un caballo. Cuando perdió el conocimiento, lo até con la cuerda que había preparado y lo arrastré hasta el lago. El hielo del centro siempre ha sido traicionero. Lo dejé caer por una abertura que había preparado esa mañana, antes de que llegaran los invitados. «¿Y Samuel Briggs?», preguntó la señorita Marple. «El viejo Samuel me vio salir del bosque esa tarde. No dijo nada entonces, pero después de que comenzara la investigación, vino a verme. Dijo que había notado mis zapatos mojados, que sabía que yo había estado cerca del lago. No me acusó directamente, pero sus insinuaciones eran claras. No podía arriesgarme a que hablara». Helena Ashworth se levantó, su fragilidad momentáneamente olvidada. «¿Cómo pudo, Edmund? Lo consideraba un amigo. Confié en usted para cuidar de mi salud, de mi familia. Y lo hice, Helena. Durante años los cuidé a todos lo mejor que pude. Pero Víctor me había convertido en algo que nunca quise ser. Cada día, cada momento, vivía con el terror de que mi secreto saliera a la luz. Cuando me dio ese ultimátum, algo se rompió dentro de mí. El inspector Hewitt
se acercó con las esposas. Dr. Edmund Price queda arrestado por el asesinato de Victor Crane y el intento de asesinato de Samuel Briggs, y tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el inspector recitaba los derechos del acusado, Clara Price se derrumbó en sollozos. Geoffrey, superando su propia conmoción, se acercó para consolarla. Penélope lo observaba desde el otro lado de la habitación, sus ojos llenos de una mezcla de horror y alivio. La señorita Marple se retiró discretamente hacia la ventana, donde Dolly la esperaba con expresión aturdida. «Jane, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo pudiste ver lo que todos los demás ignorábamos?» «No fue difícil, querida. Solo presté atención a los detalles que otros consideraban insignificantes. El doctor Price mencionó las marcas de ligaduras antes de que nadie más las hubiera notado públicamente. Conocía demasiado bien las propiedades del hielo en ese lago. Y cuando hablé con él junto al embarcadero, y había algo en su manera de describir la muerte de Víctor, una precisión clínica que sugería conocimiento de primera mano. «Pero la señora Henderson, ¿cómo supiste de ella?» Una suposición educada, confirmada por su reacción. Victor Crane había chantajeado al doctor durante 15 años. El secreto tenía que ser algo devastador, algo que destruiría completamente su carrera. Un error médico fatal era la explicación más lógica. Afuera, el coche de policía esperaba para llevarse al doctor Price. Clara, sostenida por el reverendo Whitmore, lo observó partir con ojos que ya no reconocían al hombre con quien había compartido su vida. Una semana después, la señorita Marple preparaba su equipaje para regresar a St. Mary Mead. La paz había vuelto a Thornbury Hall, aunque era una paz teñida de tristeza y revelaciones dolorosas. Helena Ashworth, y paradójicamente fortalecida por los eventos, había anunciado su bendición para el matrimonio de Geoffrey y Penélope. Margot Sinclair había regresado a Londres, aliviada de escapar de lo que ella llamaba ese lugar espantoso. Samuel Briggs se recuperaba lentamente, y Martha había sido perdonada por su papel involuntario en la tragedia. «¿Volverás a visitarnos, Jane?», preguntó Dolly mientras acompañaba a su amiga al coche. «Quizás cuando el tiempo sea más cálido, querida, aunque debo admitir que Thornbury Magna ha resultado ser un lugar más interesante de lo que esperaba». Dolly sonrió a pesar de todo. «Interesante es una forma de describirlo». La señorita Marple miró hacia el lago por última vez. El hielo había comenzado a derretirse, revelando las aguas oscuras debajo. Pronto, la primavera traería nueva vida al jardín, y los horrores del invierno se convertirían en recuerdos que se desvanecerían con el tiempo. Pero ella sabía que algunos secretos nunca se derretían completamente. Permanecían ocultos bajo la superficie, esperando el momento adecuado para emerger. La naturaleza humana era así, pensó mientras el coche se alejaba por el camino bordeado de abedules. Capaz de gran amor y terrible crueldad, a menudo en el mismo corazón. Y en algún lugar, en algún pueblo tranquilo de Inglaterra, otro secreto esperaba ser descubierto.